Vamos a ver la estabilización de la placa de ateroma. Y en el video anterior vimos cómo está compuesta la placa de ateroma. También vimos cómo definimos la estabilización de la placa de ateroma y vimos cada uno de los procesos de estabilización de la placa de ateroma. Ahorita nada más va a ser como un repaso o una comparación entre placa estable y una placa menos estable y de los dos tipos de procesos de estabilización. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Ya en el video anterior definimos que estabilización de la placa de ateroma le vamos a llamar a procesos fisiológicos o digamos cambios fisiológicos que ya sea que previenen la ruptura de la placa, previenen la ruptura de la placa de ateroma, o cambios fisiológicos que aunque se haya roto la placa, o digamos dado que se rompió la placa, de ateroma, no hay daño al endotelio o a la colágena, no hay daño al endotelio ni a la colágena. Así definimos estabilización de la placa de ateroma. Esto es, ya en los videos anteriores vimos, aquí tenemos las arterias, tenemos 4 arterias. Esta es una arteria, esta es otra arteria, entonces esta es otra arteria y esta es otra arteria. Entonces voy a explicar cómo las estamos viendo. Tenemos, aquí está la arteria, esta es una arteria. Y esto es la pared de la arteria, esta es la luz de la arteria. Esto mismo lo tenemos en cada uno de estos diagramas. Aquí está la pared de la arteria, es esto, esto, y esta es la luz, porque recordemos que la pared de la arteria tiene 3 capas. La primera que es esta, que es la íntima, la siguiente que es esto, que es la media, y la siguiente que es esto morado, que es la adventicia. Entonces aquí igual, esta es la íntima, media y adventicia. Y para todos los demás es lo mismo. Íntima, media, adventicia. 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 Entonces, así es como lo estamos viendo. Esta es la pared de la arteria, esta es la otra pared. Esta es la pared, esta es la otra pared. Y por aquí pasa la sangre. Por aquí pasa la sangre. Entonces, ya vimos cómo estamos viendo las arterias. Y vamos a ver la placa de ateroma. Esto que puse aquí, solo lo puse en la pared, digamos, inferior de la arteria, en esta y en esta. Tenemos placa de ateroma. Y ya vimos que la placa de ateroma está compuesta por depósitos de lípidos, que son estos que puse aquí, rodeados de una capa fibromuscular. Entonces, en rojo estoy poniendo las células de músculo liso que rodean a la placa de ateroma. Así, estas son capas de músculo liso que se llama una capa fibromuscular porque están rodeando a la placa de ateroma y son células de músculo liso. Y vamos a tener 2 procesos de estabilización, como ya lo vimos. En el video anterior vimos cada uno de los procesos y dijimos, uno es calcificación de la arteria y otro es la adhesión de células de músculo liso. Entonces, aquí también tenemos células de músculo liso. Ahorita no nos vamos a enfocar en la pared superior. Entonces, en estas que estoy poniendo, no nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en esta, que es la que tiene la placa de ateroma. Y dijimos, tenemos 2 procesos de estabilización. O sea, definición de estabilización son estos 2 puntos que puse. Y esto se puede dar o por la calcificación de la placa, de ateroma, o se puede dar por adhesión, lo digamos, agregación de células de músculo liso, Entonces, esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser un repaso. Dijimos, si se llega a romper la placa de ateroma, aquí vean cómo se rompió la placa de ateroma, esto se rompió, y también dañamos a la íntima. La íntima es el endotelio. Íntima es lo mismo que endotelio. Entonces, si se rompe, vean cómo aquí se va a formar un trombo. Un trombo que está compuesto de plaquetas y fibrina. Y dijimos, para estabilizar la placa, o sea, cambios fisiológicos que hacen que se prevenga la ruptura de la placa, o sea, que sea más difícil que se rompa la placa, esto es por calcificación de la placa. Entonces, esta es una placa no calcificada. Esta es una placa calcificada. ¿Qué quiere decir calcificada? Que tiene depósitos de calcio. Entonces vamos a ponerlos. Todos estos son depósitos de calcio. Estos son depósitos de calcio. Y en el video anterior vimos que mientras más vieja es la placa de ateroma, o sea, mientras a más temprana edad se ha formado,
en donde dado que ahora el paciente tiene cierta edad, su placa se formó hace varios años, mientras más vieja sea la placa, o sea, mientras a más temprana edad se formó la placa, más calcificada está, más calcificada. Entonces, en el video anterior terminamos con el enunciado de mientras más vieja la placa, mientras más vieja es la placa de ateroma, más calcificada va a estar, pero también obviamente es más grande, pues porque se siguen depositando y depositando lípidos. Entonces, aquí tenemos dos placas, una placa no calcificada, o sea que recientemente se formó. Ya vimos en el video anterior que placas no calcificadas son placas que generalmente se formaron recientemente. Entonces, esta es una placa reciente, esta es una placa más vieja de hace varios años y esta está calcificada. ¿Cuál es más estable? ¿Cuál cumple este criterio? ¿Cuál cumple que tenemos procesos o cambios fisiológicos que previenen la ruptura de la placa? Esta porque está calcificada. La calcificación previene la ruptura de la placa. Entonces, esta placa es más estable. Todo esto ya lo vimos en el video anterior. Ahorita nada más les estoy dando un repaso para comparar puntos importantes que va a venir al final del video. Esta es más estable que esta. Mientras más calcificada, es una placa más vieja que está más estable, aunque está más grande. Entonces, otra vez, mientras más vieja, más calcificada, o sea, más estable, pero está más grande. Esta es menos estable, pero más joven. Ahora vamos a ver esta placa. Entonces, en este caso, que tenemos igual una arteria, otra arteria, aquí no están calcificadas, aquí ninguna está calcificada, no calcificada, ni esta están calcificadas. Pero la diferencia entre esta y esta es que en esta tenemos más células de músculo liso. Tenemos más células de músculo liso, que es lo que puse en rojo. En rojo son las células de músculo liso. Tenemos más células de músculo liso entre los depósitos de lípidos, que es esto amarillo, y la capa de la íntima. Aquí hay más células de músculo liso que aquí. Aquí vean, solo puse una capa de células de músculo liso. Aquí puse varias capas de células de músculo liso. Y vimos que mientras más alejada de la capa de la íntima están los depósitos de lípidos, mientras más alejado, como es este caso, aquí están más cerca, mientras más alejados los lípidos están de la capa de la íntima, más estable es la placa, porque es más difícil que si se llega a romper la placa, la voy a romper, que si se llega a romper la placa, dañe al endotelio. Vean aquí cómo rompí la placa y no se dañó el endotelio. Aquí si rompo la placa, vean cómo si se daña el endotelio, lo morado. Dijimos endotelio es la íntima. Entonces aquí el enunciado con el que terminamos fue mientras más células de músculo liso, mientras más células de músculo liso hay entre la íntima, que es lo morado, esto, y los depósitos de lípidos, hay más distancia. Entonces tenemos más distancia entre la íntima y los depósitos de lípidos, y por tanto es más difícil que si se llega a romper la placa se dañe el endotelio, o sea, está más estable. Entonces lo repito, ¿qué placa es más estable? ¿Qué placa, si se llega a romper, es más difícil que se dañe también el endotelio? Entonces es más fácil que si se rompe esta placa, se dañe el endotelio. Aquí si se rompe esta placa, porque si se rompe esta placa, vean cómo todavía no está dañado el endotelio, porque hay más separación entre la íntima y los depósitos de lípidos, por la agregación o porque hubieron mucho más células de músculo liso entre la íntima y los depósitos de lípidos. Entonces, ¿qué placas son más estables? Ya voy a borrar los enunciados. Entonces, las placas más estables son mientras más calcificadas, más estables. Entonces, mientras más calcificadas, más estables. Y mientras más células de músculo liso tengamos entre la capa de la íntima y los depósitos de lípidos. Pero obviamente mientras más calcificada está la placa es porque tiene más tiempo que se formó la placa. O sea, obviamente va a ser una placa más grande. Y obviamente también esta placa, que tiene más células de músculo liso, tiene más
capas de células de músculo liso, pues porque fue pasando el tiempo. Conforme pasa el tiempo de que se formó la placa de ateroma, más células de músculo liso se van depositando aquí. Entonces, también mientras más células de músculo liso tenemos entre la íntima y los depósitos de lípidos, la placa va a ser más grande. La placa va a ser más grande. Entonces, ¿qué placas son más estables? ¿Las grandes o las chicas? Paradójicamente, las placas más estables son las más grandes, porque las más grandes son las que ya tienen más células de músculo liso entre los depósitos de lípido y el endotelio, y porque también mientras más grandes, más calcificadas. Entonces, una placa calcificada es más fácil es más difícil que se llegue a romper si está calcificada. Esto es independientemente de las células de músculo liso que tengamos. Aquí solo puse una capa de células de músculo liso, aquí también hay una capa de células de músculo liso, pero esta está calcificada y esta no. Entonces, independientemente de las células de músculo liso que tengamos entre la íntima y los depósitos de lípidos, si está calcificada, independientemente de las células de músculo liso, si está calcificada, está más estable, o sea, es más difícil que se rompa si está calcificada. E independientemente de que si la placa está calcificada, mientras más células de músculo liso tengamos, más estable es la placa. Entonces, mientras más calcificada está la placa, independientemente de las células de músculo liso, más estable. Si tenemos más células de músculo liso, independientemente de que si está calcificada, más estable es la placa. Obviamente la mejor placa, o digamos la placa más estable, es la placa que contenga los dos componentes. Una placa que tiene muchas células de músculo liso y que aparte es una placa que está calcificada. Entonces, las placas más estables, paradójicamente, son las placas más grandes, porque son las placas que ya tienen calcificación y son las placas que tienen más células de músculo liso. Si se llega a romper una placa de ateroma, es más probable que haya sido una placa que recientemente se formó, que tiene pocas células de músculo liso. Aquí vean cómo tiene pocas células de músculo liso, porque apenas se acaba de formar. Entonces, es más probable que sea una placa recientemente formada, que tiene pocas células de músculo liso y que no está calcificada. Si se llega a romper una placa de ateroma, generalmente es porque es una placa que recientemente se formó y que no tiene células de músculo liso, tiene muy pocas células de músculo liso y no está calcificada. Placas más estables, paradójicamente, son las placas más grandes, que tienen más células de músculo liso y están calcificadas. Entonces, una placa grande es menos peligrosa que tener una placa chica. Per se no es por el tamaño, sino por lo que implica su tamaño. Mientras más grande es que tiene más tiempo de haberse formado, o sea, más calcificada, más células de músculo liso. Mientras más joven, menos calcificada y menos células de músculo liso. Entonces, lo voy a poner aquí, que ya es lo más importante. Las placas de ateroma más chicas son las más peligrosas, Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.